En el corazón de la bulliciosa estación central de Madrid, un día como cualquier otro, se transformó en el epicentro de un misterio que desafiaría toda lógica. Era el 14 de julio de 1987, una tarde calurosa y llena de gente. De repente, un tren antiguo, de un verde oscuro y con detalles de latón, apareció silenciosamente en la vía 7, una vía que llevaba años en desuso. No hubo anuncio ni estruendo, solo una presencia fantasmal que se materializó ante los ojos atónitos de cientos de personas. El tren no se parecía a nada que operara en la red ferroviaria española. Parecía sacado de otra época, de principios del siglo XX. Los trabajadores de la estación, confundidos y alarmados, se acercaron con cautela. Las puertas del tren estaban cerradas, las ventanas cubiertas por cortinas polvorientas. Al asomarse, solo veían oscuridad. No había conductor en la cabina ni personal a la vista. El jefe de estación, un hombre llamado Ricardo Vargas, dio la orden de no tocar nada y llamó inmediatamente a las autoridades. La policía y la Guardia Civil llegaron, acordonando la zona y comenzando una investigación que pronto se convertiría en un rompecabezas sin solución aparente. Al forzar una de las puertas, lo que encontraron dentro solo profundizó el enigma. Los vagones estaban impecablemente conservados, como si el tiempo se hubiera detenido. Había maletas de cuero en los portaequipajes, periódicos fechados el 5 de marzo de 1932 sobre los asientos de terciopelo y tazas de té a medio beber en las mesitas. Todo estaba en su sitio, pero no había ni un solo pasajero, ni rastro de vida. Era una cápsula del tiempo perfectamente dispuesta, pero vacía. El caso fue bautizado como Archivo 435. Los investigadores empezaron a tirar de hilos. Revisaron los registros ferroviarios de toda Europa, buscando cualquier mención de un tren con esas características que hubiera desaparecido. Fue entonces cuando un historiador jubilado contactó a la policía con una historia fascinante. Según viejos archivos y leyendas locales, un tren de lujo llamado El Susurro del Norte había partido de una estación privada en los Pirineos en 1932, con destino a París. A bordo viajaban influyentes personalidades de la época, artistas, industriales y aristócratas. El tren entró en un túnel y simplemente nunca salió por el otro lado. Las búsquedas en aquel entonces fueron exhaustivas, pero no encontraron ni el más mínimo rastro. El tren y sus pasajeros se habían desvanecido, convirtiéndose en una leyenda olvidada. ¿Podría ser este el mismo tren? La coincidencia de la fecha en los periódicos era demasiado grande para ignorarla. Los análisis forenses del interior del tren confirmaron que los objetos eran auténticos de la década de 1930. Pero la pregunta seguía en el aire. ¿Dónde había estado durante más de 50 años y cómo había aparecido en una vía muerta en Madrid sin ser detectado? Mientras los expertos se rascaban la cabeza, un joven físico teórico llamado Elías Bravo, que seguía el caso por la prensa, propuso una teoría radical. Sugirió que el tren no había viajado en el espacio, sino en el tiempo. Planteó la posibilidad de que al entrar en aquel túnel en los Pirineos, alguna anomalía geofísica o un fenómeno desconocido hubiera creado una especie de burbuja espaciotemporal, atrapando al tren fuera del flujo normal del tiempo. Según su hipótesis, el tren no había envejecido porque, para él, apenas habían pasado unos minutos, mientras que en el mundo exterior habían transcurrido más de 5 décadas. Su aparición en Madrid sería el resultado del colapso de esa burbuja, depositándolo en el punto más cercano con una infraestructura compatible, las vías de una estación. La teoría de Elías fue descartada por la mayoría como ciencia ficción, pero captó la atención de una investigadora del caso, la inspectora Sofía Rivas. Intrigada, decidió entrevistarse con él. Juntos empezaron a buscar patrones, anomalías magnéticas o registros sísmicos inusuales, tanto en 1932 en los Pirineos como en 1987 en Madrid. Descubrieron algo asombroso. En ambas fechas y lugares se habían registrado picos de energía electromagnética inexplicables, de corta duración pero inmensa intensidad.
Era una correlación débil, pero era la única pista que tenían. La investigación oficial, sin embargo, se topaba con un muro tras otro. No había explicación lógica. La presión mediática y gubernamental era enorme. Se necesitaba una respuesta, cualquier respuesta. Para evitar el pánico y la especulación descontrolada, el gobierno tomó una decisión drástica. Una noche, bajo el más absoluto secreto, el misterioso tren fue desmantelado pieza por pieza y transportado a una base militar secreta. Se emitió un comunicado oficial que hablaba de un experimento ferroviario extranjero no autorizado y se impuso un silencio total sobre el asunto. El archivo 435 fue clasificado como alto secreto y enterrado en las profundidades de la burocracia. Para el público, el tren que llegó de ninguna parte se convirtió en una leyenda urbana más, una historia para contar en las noches de misterio. Pero para Ricardo Vargas, el jefe de estación, para Sofía Rivas, la inspectora, y para Elías Bravo, el joven físico, la verdad era mucho más profunda. Ellos sabían que habían sido testigos de algo que rompía las barreras de lo conocido. Años después, Sofía y Elías, que siguieron colaborando en secreto, encontraron un diario personal entre los objetos recuperados del tren antes de que fuera confiscado. Pertenecía a una de las pasajeras, una escritora llamada Adela. En su última entrada, fechada el 5 de marzo de 1932, Adela describía cómo el tren entraba en el túnel. Sus palabras finales eran escalofriantes, una luz cegadora, no como el sol, sino como 1000 relámpagos a la vez, inunda el vagón. No hay sonido. Siento como si el tiempo se estirara, como si nos disolviéramos en la luz. El tren nunca regresó. Sus pasajeros nunca fueron encontrados. El archivo 435 sigue cerrado, guardando el secreto de un viaje que desafió al tiempo mismo. ¿Fue un portal, una anomalía natural o algo completamente diferente? La historia del tren fantasma de la Vía 7 nos recuerda que, a veces, la realidad es mucho más extraña que cualquier ficción y que hay misterios que quizás nunca lleguemos a comprender del todo. Un tren que partió de los años 30 para llegar a los 80, un viaje silencioso a través de décadas, dejando tras de sí solo preguntas y un eco de asombro. Gracias por acompañarme en esta increíble historia. Si te gustan los misterios que desafían la mente, no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ningún video.